Sí, doctor. Yo también le pregunto. Dile que no. Dile, doctor Antonio, sí, doctor Antonio. Dile que no. Antonio, doctor Antonio. Sí, doctor Antonio. Sí, doctor Antonio. Gracias. ¿Ya podemos empezar? ¿O? Hiciste, yo tengo mi pregunta, ¿qué es Pero una no te capsulitis? puse Hiciste lo correcto, vos. Tienes mi respeto, señor Stark. Así es que va a quedar guardado, ¿no? Hola, buenos días. Déjame algo con calma. Nos alegra el día. No. De todo, ¿no? Bueno, ya que te tengo esto. Como congelado. Como congelado. Programa televisivo. Programa televisivo. Tengo una duda. ¿Quién me dice punto baño? Es una buena pregunta. ¿Qué nos falta una pequeña? En ese momento nos vemos. ¿La ven? Y en ese momento se Después sintió. ¿Te das cuenta que ya hacemos todos? Ah, no, Chuy. 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 Casi está sintiendo que va a decir. Y yo. Bueno. Mañana tiene que comunicarnos por WhatsApp. Prendo nuestro video. Prendo el video. Prendo video, no, ¿verdad? A ver. Doctor, Lo único que queda Ahora, señor. soy el hombre sensual. Chuyito. Que no se ve, pero esa era mi silla. Me desmuevo la computadora, el güey siempre se sienta ahí. Efectivamente, Marco. Aquí no se ve. Por estar viendo lo que quería chingar con estas cosas que se entra ahí. A ver si lo quité. Dije, está bien, solo para Recording in progress. ¿Qué? los rumores no Que ayer pasó todo eso. Sí, votamos. No mames. Me parece bien. Sí, está bien, parece. Sí, te creo. Claro que sí. Lo bueno que es. Recording stopped. muchos cráneos. Es una apuesta. Todas las semanas. Yo también. Entonces, ¿quién se muere? Paul. No, pero tuve dos pasadas y no funcionaba. Recording in progress. Contrastada. El día de hoy pues vamos a ver el sistema de patología del tendón del bíceps, el grado, tendinopatía y luxación, y también la capsulitis adhesiva. Bueno, recordando un poco de anatomía, la porción larga del tendón del bíceps tiene su origen a nivel de la cavidad glenoidea, en el tubérculo supraglenoideo, y también comparte fibras hacia el labrum superior, principalmente póstero superior como antero superior, y alguna otra bibliografía mencionaba que también hacia el borde lateral del proceso coracoides, como pues observamos en esta imagen. Su inserción es en la tuberosidad radial y prácticamente tiene un curso horizontal que es intraarticular y luego un curso vertical que es a nivel de la corredera bicipital. Tiene como función estabilizar y deprimir la cabeza humeral
y funciones en la flexión y supinación del brazo, y vemos que tiene prácticamente 3 porciones: esta vertical o extraarticular o bicipital, y esta horizontal, intraarticular o a nivel del intervalo de los rotadores. Y otros autores mencionan que entre la unión de la porción vertical y la horizontal pues existe el genu o la rodilla. Y pues aquí otra vez tenemos un esquema observando el tendón en la porción larga del bíceps, su porción vertical, la rodilla y su porción horizontal con su anclaje a nivel del tubérculo supraglenoideo. Y vemos como también algunas fibras van a llegar a lo que es el labrum. Hay variantes, en algunos casos llega más hacia el labrum posterior superior, en otros casos comparte con el antero superior, como en el caso de la imagen B y C, y en otros casos pues predomina más la imagen hacia el labrum antero superior. Y pues aquí también tenemos otro esquema para recordar las porciones vertical y horizontal. Los mecanismos de lesión, prácticamente la tendinitis puede ser por pinzamiento o por desgaste. Cuando es por pinzamiento se asocia un desgarro total del manguito del rotador, lo que hace que la cabeza humeral suba y pues haya cierta compresión del bíceps entre la cabeza y el arco coracoacromial. Y cuando es por desgaste se asocia más a patologías degenerativas, a movimientos repetitivos crónicos que se asocian a desgaste. Y por último está la subluxación o luxación o dislocación del tendón del bíceps, que esto se va a asociar a patologías a nivel, del ligamento coracohumeral y del ligamento glenohumeral superior. También puede tener desgarros a nivel del tendón supraespinoso y subescapular. Prácticamente en el primer tema vamos a ver 2 patologías que afectan grosor y la intensidad de señal del tendón, por ejemplo la tendinitis, y cuando se afecta la membrana sinovial, la tenosinovitis. Algunas otras que afectan su trayecto habitual en la luxación, el cual pues se va a hacer más medializado, y por último la que afecta a la integridad, que en el caso de desgarros. Y bueno, hablando de desgarros, lo principal es que se presentan en la porción horizontal o intraarticular a nivel del anclaje del bíceps o del intervalo del rotador, prácticamente pues en toda la porción horizontal. Y ya es menos frecuente que se presenten en la porción a nivel de la corredera bicipital. El cuadro clínico pues es semejante en todos, es un dolor en la corredera bicipital, a la palpación o con los movimientos. Puede haber una retracción distal y el signo de Popeye, que es pues prácticamente que el bíceps queda retraído. Y dentro de la etiología pues se debe principalmente a microtraumas repetitivos por un sobreuso crónico, y 25% se asocia a un desgarro del supraespinoso. La epidemiología pues son pacientes de 50 a 60 años, principalmente en hombres, y pues en este esquema vemos un desgarro parcial, pero pues también hay desgarros totales. Los estudios por resonancia magnética pues tienen una sensibilidad del 80%. La literatura pues dice que la secuencia preferida es T2 con saturación grasa, pero aquí usamos más que densidad de protones dependiendo de dónde lo lean. Y pues generalmente cuando es un desgarro parcial va a ser un aumento de una señal, un defecto que se va a extender en la superficie del tendón, y pues cuando es un desgarro completo el tendón no se va a poder seguir desde su porción supraglenoidea a la porción vertical. Inclusive la corredera bicipital va a estar vacía y puede haber un remanente del tendón unido al tubérculo supraglenoideo. ¿Cómo se observa? Bueno, este esquema a esta corte coronal de resonancia magnética vemos hacia proximal la retracción del tendón hacia el tubérculo supraglenoideo, y hacia distal pues seguimos aquí el tendón en su porción vertical y vemos como hay una interrupción completa de sus fibras. En este corte axial pues tenemos el signo de la corredera bicipital vacía, donde vemos pues que la corredera prácticamente se encuentra ocupado por densidades líquido. Y tenemos otro esquema de un desgarro completo, que pues recordar, vamos a tener el remanente del tendón unido al tubérculo supraglenoideo, esta incapacidad de seguir el tendón por su porción y la corredera bicipital vacía. Como vemos en esta imagen hay un
remanente de tendón unidos al tubérculo supraglenoideo a nivel del labio superior, y en un corte más anterior vemos pues cómo está la retracción del tendón del bíceps. Hay algunos tips que mencionaban a la literatura. Generalmente los desgarros recomendaba evaluarlos en cortes coronales y axiales. Si había un desgarro a nivel del intervalo de los rotadores, se recomendaba observarlo en sagital, en densidad de protones. Y si había un desgarro en el tendón extraarticular, en un corte axial. Y pues nuevamente en este corte axial vemos el signo de la corredera bicipital vacía, donde pues no se observa el tendón, solo se observan densidades líquidas. Y en la imagen mencionaba que había una disluxación completa del tendón hacia el posterior, como se observa aquí. Y prácticamente cuando hablamos de desgarro, pues hay dos, que son el desgarro parcial, cuando es un defecto transversal que se va a extender por la superficie, que pues no es completo, y un desgarro completo cuando pues ya no existe ninguna fibra intacta. Una literatura marcaba que podía existir un tendón adelgazado como desgarros parciales crónicos. Y bueno, también existen algunas clasificaciones, la de Snyder que lo clasifica en base al porcentaje de ruptura, y la de Neer que prácticamente mencionaba que el tipo 1 y tipo 2 era lo que observamos por resonancia, el tipo 3 se observaba principalmente en cirugía. Y eso es en cuanto a desgarro. Hablando de tendinopatía, pues van a ser patología que afecta principalmente pues el grosor y la intensidad de señal del tendón. Generalmente se asocia a desgarro del manguito del rotador en el 95% de los casos, que es lo que les mencionaba en los mecanismos, porque existe una migración superior de la cabeza humeral y hace una compresión con la porción larga del tendón del bíceps. También hay otra patología primaria que es el 5% que se asocia a osteoartritis o a la cresta supratubercular congénita. La presentación clínica generalmente pues es una patología aguda, crónica agudizada, que va a dar dolor anterior a nivel del hombro, que se va a extender al antebrazo, y pues también va a generar dolor al levantar o tirar o al palpar el surco bicipital. Principalmente se presenta en pacientes de 40 a 60 años. Y bueno, principalmente va a ser un tendón engrosado. Los márgenes van a ser, como pues observamos en la imagen, van a ser márgenes irregulares, y va a tener una intensidad de señal aumentada intrasustancia. Generalmente, a diferencia del desgarro, que era más en la porción intraarticular, es a nivel de la rodilla. Y algunas literaturas mencionan como un diámetro mayor a 5 milímetros. Y pues en esta imagen de resonancia magnética, corte coronal, vemos cómo se viene el tendón en su porción vertical, y a nivel de la rodilla lo observamos de márgenes irregulares con aumento en su diámetro y aumento en la intensidad de señal de intrasustancia. Si lo viéramos en un corte sagital, pues es más evidente este aumento del señal. Y bueno, este es otro ejemplo del Stoller, donde vemos cómo el tendón tiene un aumento en su diámetro y hay un aumento de intensidad de señal. Algunas bibliografías mencionaban que esta patología, al hacerse crónica, puede tener un proceso de tendinosis, que es prácticamente una degeneración intersticial, y el tendón se ve con un aumento de señal intrasustancia sin tanto aumento en el diámetro. Y pues recordar, principalmente en secuencia T1 va a haber un incremento en el diámetro, ya sea focal o difuso, principalmente a nivel de la rodilla. Los bordes pueden estar más definidos, y en secuencias de densidad de protones pues va a haber un incremento de la señal intrasustancia. Puede ser focal o difuso dependiendo de la patología, y puede tener asociación hacia la membrana sinovial, pero vamos a ver más adelante. Pues otra vez este ejemplo, vemos cómo hay un aumento de señal intrasustancia, y de hecho en este ejemplo pues ya hay algo de afectación de la membrana sinovial, pero bueno. En cuanto a la tenosinovitis, el anterior fue tendinitis, pues es una inflamación de la vaina del tendón proximal del bíceps. A veces como que queda un poco confuso. Esta patología se debe principalmente a una etiología inflamatoria, ya sea por una artritis reumatoide, una osteoartritis, artropatía por hemodiálisis o artritis
cristalina. Y bueno, en cuanto a las definiciones, pues ambas lo definen como un engrosamiento y señal líquida de intermedio hiperintenso que va a rodear pues prácticamente el tendón del bíceps en su trayecto. Y pues en este corte axial pues es un ejemplo bastante claro donde pues observamos el tendón y cómo hay una señal de líquido hiperintensa que rodea prácticamente la totalidad del tendón. Y este es un ejemplo un poco menos claro donde también vemos pues esas señales de líquido de hiperintensa rodeando al tendón. Y bueno, eso fue en cuanto al tendinitis y tendinocinovitis. Hablando de luxación, pues es una patología que se da principalmente en pacientes de 40 a 50 años, principalmente en hombres. Vamos a ver un desplazamiento de la porción larga del bíceps fuera de la corredera bicipital, por lo que se va a asociar principalmente al desgarro del tendón subescapular y también se va a asociar al desgarro de la polea del bíceps. Generalmente pues hay un desplazamiento medial de lo que es el tendón de la porción larga. Su desplazamiento es medial respecto a la corredera del bíceps. Y pues sí hay autores que lo definen como luxación cuando pues el desplazamiento es completo o dislocación, y otros cuando subluxación cuando está anclado a la tuberosidad menor. Y pues también en los hallazgos por resonancia magnética pues vamos a ver este desplazamiento medial de la, como ya les mencionaba, cuando es completo pues como una dislocación y cuando es parcial pues como una subluxación. En la subluxación, como se queda anclado a la tuberosidad menor, el bíceps puede tener una forma aplanada. Y bueno, en este ejemplo se observaba un desplazamiento. Si vemos, está la corredera del bíceps y está el tendón un poco desplazado hacia medial y anclado a la tuberosidad menor. También tenía un desgarro ahí del subescapular. Y pues en una reconstrucción sagital veíamos más ese desplazamiento, pero que quedaba anclado hacia la tuberosidad menor. Y bueno, a diferencia cuando es una dislocación o que es completo, pues que vemos como la corredera bicipital prácticamente está vacía y hay una luxación medial completa del tendón del bíceps. Y bueno, dependiendo la patología, si es intraarticular, se puede asociar a un tendón subescapular completamente avulsionado de la tuberosidad menor. Si es anterior del subescapular, al desgarro de las fibras del tendón pues como tal subescapular, y también se asocia a patología del ligamento humeral transverso, principalmente que se presenta en un desgarro. Y cuando es intratendinosa o extraarticular, la posición pues, vertical, puede tener un desgarro dividido del tendón subescapular y con una lesión aislada de la polea. Pues es prácticamente también dependiendo del mecanismo de lesión. En esta otra imagen observamos cómo pues, la corredera bicipital se encuentra aquí y hay un desplazamiento hacia medial del tendón, de la porción larga del tendón del bíceps, casi acercándose al labrum. Aquí era un corte a nivel del labrum inferior. Y lo mencionaba como que era el ligamento glenohumeral inferior. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo donde también pues, es claro la luxación medial de la porción larga del tendón del bíceps fuera de la corredera bicipital. Aquí pues hay que agregar un tema que se llama lesión de la polea del bíceps. Generalmente se debe a un trauma, a personas que tienen una caída con el brazo extendido hacia atrás o sobre la mano con el codo, o crónicas como actividades repetitivas por encima de la cabeza, por ejemplo los tenistas o algunos fisicoculturistas. Y pues prácticamente la polea del bíceps, como la vemos aquí, se conforma por bueno, es una vaina circundante que va a rodear la cabeza larga la porción larga del tendón del bíceps, y se compone principalmente del ligamento coracohumeral, que es en su banda media, y del ligamento glenohumeral superior. Y también pues se asocia a que es prácticamente el que se marcó. Y se va a asociar pues tanto como al tendón subescapular como al tendón supraespinoso. Entonces en las lesiones de la polea del bíceps pues principalmente va a haber un desgarro
como tal en la polea del bíceps, y se va a asociar ya sea desgarro del supraespinoso, ahorita vamos a ver los grados, que es un grado 2, o del subescapular, que es un grado 3, o de ambos, que es un grado 4. Y bueno, la clasificación aquí que se utiliza es la de Habermeyer, el grado 1, pues tenemos aquí prácticamente una imagen normal de la polea del bíceps. Entonces, en el grado 1 hay un desgarro principalmente a nivel del ligamento glenohumeral superior, puede conservar fibras a nivel del ligamento coracohumeral, y como tal no hay tanto desplazamiento de la porción larga del tendón del bíceps. El tendón subescapular y el tendón supraespinoso pues se van a conservar íntegros, y el tendón de la porción larga del bíceps también. Y bueno, aquí tenemos otro esquema representativo donde nada más existe ese desgarro del ligamento glenohumeral superior. Y pues en esta imagen también sagital vemos como la polea del bíceps pues, se encuentra prácticamente desgarrado. Vemos los bordes deshilachados, el tendón subescapular se encuentra íntegro, el supraespinoso también, y pues a nivel del intervalo de los rotadores pues la porción larga del tendón del bíceps. Y bueno, si lo viéramos en un corte coronal, se entiende un poquito más el desgarro en el ligamento glenohumeral superior. El grado 2 es similar, hay un desgarro tanto del ligamento glenohumeral superior, y también se afectan las fibras del ligamento coracohumeral, pero bueno, esto va a condicionar que haya una subluxación medial de la tendón del bíceps, y aparte se va a asociar a un desgarro del supraespinoso. El tendón subescapular se va a conservar pues prácticamente normal. Y bueno, aquí también tenemos una imagen, vemos el desgarro a nivel de la polea y el desgarro a nivel de del tendón supraespinoso. Y pues esta imagen mencionaba que, la verdad no está tan clara, pero mencionaba sobre el desgarro del ligamento glenohumeral superior, pero tengo una que es un poco más clara. Esta pues sí es el tendón supraespinoso, y vemos pues esta hiperintensidad en su presión articular. Creo que más adelante. En el grado 3 pues existe otra vez el desgarro a nivel del ligamento coracohumeral y del ligamento glenohumeral superior. El ligamento supraespinoso se va a encontrar conservado, y el ligamento subescapular se va a encontrar con desgarro. Y pues otra vez existe una subluxación medial del tendón del bíceps. Y pues como vemos en este esquema, en este corte sagital, en esta imagen hacía referencia a un desgarro a nivel del ligamento glenohumeral superior, y en este hacía referencia a un desgarro a nivel del tendón subescapular con esta hiperintensidad. Y bueno, esta imagen también nos mencionaba principalmente el desgarro a nivel del tendón subescapular. Y pues tenemos aquí el tendón supraespinoso, el tendón subescapular, y aquí hay un desgarro a nivel de lo que es pues la polea del bíceps, de los ligamentos, y había un desplazamiento medial del tendón del bíceps, que en sus hallazgos en artroscopia pues se observaba el desgarro como tal. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo también claro donde vemos cómo hay una subluxación del tendón del bíceps, y pues también se asocia a un desgarro del subescapular. Como en estas imágenes es el mismo paciente, solo pues en un corte sagital vemos ese desplazamiento. Y por último, el grado 4, pues existe lo anterior, hay un desgarro de la polea del bíceps, tanto del ligamento coracohumeral como del glenohumeral superior, y también se asocia un desgarro del supraespinoso y del subescapular, en este caso pues son ambos. Y pues en esta imagen, como esta es una patología, pues hay desgarro de ambos tendones, así como en la polea, el tendón puede estar luxado completamente, como se observa en esta imagen. Y bueno, aquí tenemos también un ejemplo un poco más claro, donde la porción larga del tendón del bíceps se encuentra con una subluxación medial. Hay un desgarro de lo que es el tendón subescapular,
Y pues bueno, aquí es una subluxación porque si vemos pues todavía está anclado a la tuberosidad media, a la tuberosidad menor. Y aquí en este corte sagital pues vamos a observar lo mismo. El ligamento glenohumeral superior se encuentra pues, prácticamente con un desgarro complejo, y el ligamento supraespinoso pues también presenta un desgarro y existe pues una subluxación medial en la porción del tendón, como se muestra en el esquema. Y bueno, otra mencionaba que las lesiones crónicas de desgarros o microtraumas pues va a llevar un engrosamiento irregular de los ligamentos o de la cápsula. En este corte sagital pues vemos como la polea del bíceps, el ligamento coracomeral y el ligamento glenohumeral superior se encuentran prácticamente engrosados, y bueno, el tendón del bíceps pues, se encuentra con adecuada colocación. También pues se puede asociar a sinovitis, que es inflamación pues, prácticamente de la cavidad articular. Y por último tenemos la capsulitis aditiva, ya dejando el bíceps. Generalmente es un proceso inflamatorio sinovial que condiciona fibrosis capsular. Puede tener afectación pues, en múltiples regiones, principalmente en el intervalo de los rotadores, donde normalmente existe un triángulo graso, el cual va a ser reemplazado por tejido fibroso, también a nivel de la ancla del bíceps y del receso axilar. Es un síndrome clínico caracterizado por dolor y una restricción pues, prácticamente total del movimiento, y lo mencionan como el hombro congelado, y es secundario porque a un engrosamiento y una contracción pues, total de la cápsula articular, así como de la membrana sinovial. La etiología pues, es variable, generalmente es idiopática, y en casos secundarios pues, se puede deber a trauma, a cirugía, enfermedades degenerativas asociadas principalmente a tendinitis, desgarro. También en pacientes con diabetes y hipotiroidismo es un factor de riesgo que termina desarrollando esta patología. Se presentan principalmente de 40 a 60 años, y esta diferencia de las patologías anteriores es más común en mujeres. Y bueno, dentro de los hallazgos de resonancia magnética, es lo que les decía, hay una baja señal en el intervalo de los rotadores porque existe este reemplazo graso. Se ve hiperintenso en T1 por fibrosis, observándose pues prácticamente hipointenso, que otra bibliografía lo define como edema del triángulo subcoracoidal, pues este reemplazo de grasa por fibrosis. El ligamento coracomeral puede estar grueso, mayor o igual a 4 milímetros, y lo que es el receso axilar, pues también se menciona un aumento en su grosor mayor de 3 a 4 milímetros y con un volumen menor a 0.7. En algunos casos se sugiere hacer fases contrastadas para ver un realce de la cavidad articular engrosada. Y pues prácticamente, como vemos en estos dos cortes coronales, se hacen énfasis al receso axilar, donde se ve pues prácticamente este engrosamiento irregular de los ligamentos glenohumerales inferiores, con una alteración en la intensidad con un aumento en la intensidad inicial de sustancia. Y pues aquí otra vez observamos cómo hay este engrosamiento irregular. Aquí esta imagen axial lo hacen comparativa, mencionaban cómo acá posterior pues prácticamente estaba conservado, a diferencia de anterior, donde se observaba ese engrosamiento irregular asociado pues también al líquido intraarticular. Y bueno, en secuencias T2, lo mismo que en secuencia T1, se ve el engrosamiento, principalmente a nivel del receso axilar, como lo veíamos en estas imágenes, a nivel de aquí. Puede haber también un engrosamiento y hiperintensidad pues, de los ligamentos glenomerales inferiores, los cuales pues, también se van a encontrar engrosados, y principalmente también en secuencias de densidad de protones. Puede estar asociado a sinovitis, y pues prácticamente de secuencias T2 eso es todo. Alguna otra bibliografía recomendaba la artrografía, principalmente para sacar el volumen, pero pues mencionaba que era bastante doloroso para los pacientes. Y pues los hallazgos sería que desde que están inyectando el medio de contraste a nivel intraarticular, pues hay resistencia y dolor del paciente. La bolsa subescapular y las bolsas axilares pues fueron pequeños engrosados.
y la cápsula articular pues va a ser mayor a 4 milímetros. Está evaluado igual otra vez a nivel del receso articular. Y bueno, en esta imagen pues vemos cómo hay una hiperintensidad a nivel del receso axilar. Y en este corte axial pues vemos cómo hay un engrosamiento del ligamento glenohumeral inferior. Y bueno, en secuencias T1 contrastadas puede tener realce principalmente a nivel del ligamento glenohumeral inferior, que es lo que he mencionado a nivel de esta zona, la verdad no es tan notorio, pero... Y bueno, aparte de esta imagen, pues también había un desgarro del tendón supraespinoso. Y este es el triángulo subcoracoideo, que les digo normalmente es grasa, se debería de ver hiperintenso, pero por el reemplazo con tejido fibrótico se ve intenso. Por último, pues son también dos imágenes, recordar pues ese engrosamiento a nivel del receso axilar y esa hipointensidad es a nivel pues también de lo que el engrosamiento tanto como el ligamento glenohumeral inferior como la hipointensidad a nivel del receso axilar. Y pues básicamente esto es todo. Muy bien, tengo muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? ¿Tú sí tienes? Espera. No, préndele ahora. Eso, Corte. Dale, güey. Buenos días. Mi pregunta es si se pueden observar las variantes anatómicas en la resonancia, porque había leído un artículo en el cual se había encontrado que estas variantes anatómicas también pueden tener variantes en la irrigación y que podían condicionar a una mala cicatrización. Bueno, supongo que sería importante observarlas porque pues eso podría dar como que un pronóstico, ¿no? Bueno, es que no sé si se pueden observar las variantes anatómicas. Ok, variantes como ¿cuáles? Las variantes de anatómicas. la porción larga del bíceps o en general. No, las variantes anatómicas de la porción larga del bíceps, las que llegan al labrum. Ah, ok. O sea, complejo bíceps lateral. Hola. Perdón, no se escuchó bien. Háblate de su sitio de inserción proximal. Sí, doctora. Ok. Sí, en cuanto a la... No se iluminó. ¿Así ya? Hay varias variantes anatómicas en cuanto al sitio de inserción del bíceps en la tuberosidad glenoidea superior. Una en la que está anclada al borde superior del labio, otra en la que está sola, etc. Todas estas sí las debemos de buscar. Generalmente sí se ven y no las debemos de confundir con patología. Algunas en las que incluye la inserción del labrum son más fáciles de ver en la radiografía por RM, pero no necesariamente. O sea, con que ustedes tengan un poquito de distensión de la cápsula son muy fáciles de ver. Y ya, no, pues sí son visibles y sí hay que buscarlos. Okay. De forma intencionada, porque si no se nos van. Gracias, doctora. No, si alguien más tiene alguna duda.
Sí, para que te escuchen. Hola, buen día. Mi duda era acerca de, recuerdo que tiene la capsulitis adhesiva como cierta temporalidad. Entonces, ahorita mencionaban cambios, según lo que entendí ahorita en la presentación, mencionaron más los cambios en agudo. ¿Podemos encontrar algo más como crónico? ¿Hay una clasificación para la capsulitis? La verdad desconozco si hay una clasificación. Lo que sí es que ya una vez que tienen capsulitis, ya la tienen por siempre. O sea, o se intervienen o así se quedan. Y es la presentación clínica del hombro congelado. Entonces, siempre que ustedes tengan un paciente con restricción a la movilidad, hay que buscar el engrosamiento de la cápsula. Si pueden hacer un estudio contrastado de hombro, esta es una de las indicaciones. O sea, si ustedes van a hacer una artro-RM indirecta, que no lo hemos mencionado en las clases, pero así como hay una directa en la que ustedes aplican el medio de contraste de forma intraarticular directo, hay una indirecta en la cual hay aplicación de medio de contraste de forma intravenosa, normal. Lo que hay que hacer es esperar alrededor de 11 minutos, que es el momento en el que la sinovia realza, o que tenemos un realce por el lado línea en la sinovia. Entonces, cuando tenemos esta artrografía por RM indirecta, esta es una de las indicaciones, ¿no? O sea, la capsulitis adhesiva sí debe de contrastarse. Se ve en un estudio simple, pero si lo contrastamos es más fácil. Ajá, y si es agudo o crónico, casi siempre se ve igual. Sí. Resulta que... En la práctica clínica, ya a la hora de interpretar, la clasificación sí la concluye así tal cual, o solamente describe ¿El Habermeyer? Sí. De hecho, aquí Tony nos puso como 4, pero la verdad es que Habermeyer ya describe como, y es así como el SLAP. Yo estaría en 4, o sea, son las más frecuentes, son las más fáciles de ver, pero sí las cumplimos. Y hay que buscarlas siempre cuando tengamos un desgarro extenso del manguito rotador, ya sea del subescapular o del supraespinoso. Siempre ver que el tendón de la porción larga del bíceps esté bien central, en su porción vertical, y en su porción intraarticular, que esté en su topografía habitual, y valorar si, como les digo, si sus imágenes se los permiten, valorar los ligamentos glenohumeral y coracohumeral, o sea, la polea. Y digo si sus imágenes, porque la verdad es que cuando tenemos imágenes en 1.5, en un Tesla, híjole, valorar esos ligamentos en un estudio simple sí es difícil. Sí. León, ¿tiene alguna duda, algún comentario? Hola, buenos días, doctora. Una pregunta. En aquellos pacientes en los que la subluxación no fuera tan evidente, ¿existe como un protocolo dinámico o solo se realiza como el protocolo estándar? O sea, como para evidenciar esa subluxación. Ajá, mira que no he leído de algún protocolo dinámico para polea. Yo solo lo he evaluado en estático y solo lo he leído en estático. La verdad es que no desconozco si hay otro protocolo. Y sí, a veces no es tan evidente. Ya no. Si lo ves, qué bueno, pero si no lo ves, la verdad es que no sé qué se tendría que hacer. Ok, doctora, gracias. Sí.
Hola doctora, buenos días. Ay. ¿Ya? Ay, ¿cómo se quita? Hola doctora, buenos días. En cuanto a Hola. las clasificaciones para el desgarro del tendón largo del bíceps, ¿cuál se suele utilizar más? ¿La de Snyder o la de Nero o ambas? Híjole, la verdad es que yo no utilizo ninguna. Y en general casi no se utiliza. O sea, un desgarro de la porción larga del bíceps por su anatomía, que es como una cuerda, o es parcial o es completa. Cuando es parcial, es muy difícil delimitar como en porcentajes y todo eso. O sea, no. Es parcial más del 50, es parcial menos del 50 y eso más o menos. Y si es completa, hay que evaluar dónde. O sea, si fue la porción intraarticular, si es la porción extra, si hay retracción y ya. Pero la verdad es que esas dos clasificaciones, incluso yo le dije a Tony, o sea, no las uso yo y no se usan de forma habitual, pero hay que dejarlas como dato cultural para saber que existen. Si ustedes las quieren utilizar, pues yo creo que adelante, pero la verdad es que no se utilizan de forma práctica y no tienen ningún uso terapéutico, pues, o sea, que tengan que ver en el posquirúrgico o algo así. No. Ok, gracias doctora. Dale. Buenos días, doctora. Tengo una duda sobre la evaluación postquirúrgica en cuanto a la tenodesis. ¿Al cuánto tiempo hay que realizar un estudio de protocolo de resonancia magnética para poder diferenciarlo, por ejemplo, de un desgarro? Porque mencionaba la bibliografía que podría llegar a confundirse. Sí, pues, o sea, como de cuánto tiempo se hace una reso y ya no se debe de confundir. ¿O cómo? Sí, para no ver los cambios postquirúrgicos tempranos, pues. Ajá. Bueno, vas a tener cambios en la intensidad de señal los primeros 2 años, por lo menos. Porque se ha descrito que el proceso de ligamentización o de cicatrización completa de los tendones no se da hasta después de los 18 meses. E incluso después de los 18 meses tú puedes llegar a ver una alta señal anormal, pero que está relacionada con los cambios. O sea, yo no tengo experiencia en un seguimiento postquirúrgico, pero lo que yo he leído es que después de los 2 años es cuando ya esperarías encontrar una intensidad de señal normal o una hipointensidad. Doctora, entonces, por ejemplo, si fuera antes, se realiza la resonancia magnética antes por, no sé, sintomatología del paciente, será difícil diferenciarla, ¿no? Y sí, principalmente una ruptura. Claro. En este caso, pues a menos de que tú veas la pérdida de la continuidad de las fibras, o sea que realmente veas un desgarro, pero diferencia los cambios quirúrgicos con una tenodesis y una lesión intrasustancia, sí va a estar muy difícil en los primeros 2 años. O sea, realmente no puedes decir, esto es una lesión o esto es un cambio. Muy bien, doctora, muchas gracias. Ok. Yo tengo una pregunta para R2 que me quiera contestar. ¿Entendieron bien qué es la polia del bíceps? Tanto aquí en Aguas como en el León. Te pregunto porque creo que es algo muy importante para el tema. Entonces, si no entienden eso, pues nos quedamos a mí. Ahí está.
Te tienen que escuchar ahí. Sí, doctora, es lo que mantiene pues anclado la porción pues vertical a lo que es la corredera bicipital, ¿no? Ok. No tanto la porción vertical, pero sí, ¿y te acuerdas por quién está compuesta? Sí, los ligamentos, el neurohumeral superior y el coracomeral. Y bueno, pues también las fibras así del subescapular y ayuda al supraespinoso a estabilizar. Ok. Sí, efectivamente, o sea, la porción vertical, esa va a estar fijada al surco bicipital, principalmente por las fibras transversas o del ligamento transverso, que ya saben que es el subescapular, del pectoral mayor, etc. Pero específicamente la polea va a fijar lo que Tony mencionó como la rodilla. O sea, esa curva o ese cambio de dirección que hace la polea, perdón, la porción larga del bíceps, que va a estar fijada de una forma ligamentaria muy específica, en la que es abrazada por el ligamento glenohumeral superior y el coracohumeral. Y les digo, esto es muy importante porque si ustedes no entienden esto, no van a entender que cuando hay una lesión de la polea hay una microinestabilidad. Es decir, ese tendón de la porción larga del bíceps se va a estar moviendo de forma exagerada de la corredera o de su trayecto habitual, y esta misma lesión puede condicionar lesiones tanto del subescapular como del supraespinoso por un movimiento exagerado. Entonces puede ser, dice Tony, se asocia a lesiones del subescapular y del supraespinoso. O sea, sí, pero también puede ser la causa por una microinestabilidad. Entonces, nada más para que siempre que lo tengan en cuenta. A lo mejor por ultra no es fácil que se vea la verdad, pero cuando tengan la oportunidad de valorar sus resonancias, bueno, ahí siempre poner atención en la polea. Y la polea se evalúa en Sagittario. Listo. Bueno, pues muchas gracias. Que tengan un bonito día. Gracias, doctora. Gracias, doctor Antonio. Justo eso te iba a decir, me diste la mente, amigo, que le dijeras doctor Antonio. Gracias.